Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están hoy presencial y lógicamente todos aquellos que de manera virtual nos acompañan en cada una de las actividades del Instituto de Investigaciones Sanitarias, complementando la actividad que venimos desarrollando en estos tiempos, ya el módulo a cargo hoy del ingeniero Diego Branca, que realmente nos va a acompañar e ilustrar con el tema de organizaciones ágiles. Y esperemos dentro de las posibilidades y cómo se vaya desarrollando, no quiero presionar a Diego, dar y anticipar el tema sobre ciberseguridad, que hay del otro lado, por lo menos de la pantalla, diríamos, hay gente que está muy interesada en poder abordar este tema. De no ser así, en algún momento lo comprometemos a Diego que lo pueda ampliar. Así que muchísimas gracias, agradecerle a Diego Branca, representante del Laboratorio Roche, que está siempre a la vanguardia de este tipo de actividades, lo cual es anticipar un futuro que ya está con nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias otra vez por tenerme acá, soportarme, los presenciales y a los virtuales también. Un poco la idea hoy es tocar este tema de organizaciones ágiles. Como estuvieron viendo, digamos, en el temario de esta serie, digamos, de encuentros, se toca mucho los temas de innovación, ¿no? Tendencias tecnológicas, cosas que ya están pasando y demás. Y de alguna forma, el planteo es que todo esto requiere una reorganización de las estructuras organizacionales para poder, primero, fomentarlo, pero también, ¿sí?, que se logre la adopción. Entonces lo que vamos a ver, ojalá que hasta el break deberían dar más o menos, es un poco de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones ágiles. Voy a hacer ahí una aclaración, por ahí al final, ¿sí?, vamos a tener un espacio de preguntas, que si va a quedar más tiempo por ahí para preguntas y comentarios que tengan, así ahora hago de corrido toda la movida esta. Entonces, bueno, para empezar, estamos hablando de organizaciones ágiles, ¿no? Básicamente porque hoy estamos inmersos en esto que hasta el momento donde empezaba el COVID, ¿sí?, se lo denominaba mundo VUCA. Y VUCA está asociado a que es un entorno volátil, ¿sí? Bueno, VUCA es en inglés, ¿no? Incierto, en español sería VICA, entonces volátil, incierto, ¿sí?, complejo y ambiguo. Y esto describía perfectamente al entorno hasta la pandemia. ¿Mm? Y sobre todo para nosotros, ¿no? Había veces que nos juntábamos con gente de afuera y nos decía, la verdad que parece que ustedes en Argentina, ¿no?, acuñaron este término. Pero después de la pandemia, ¿no?, es como que estamos comenzando a hablar de un entorno que se denomina BANI. Básicamente es que es quebradizo, ¿sí?, incierto también, con mucha ansiedad, todo lo queremos y lo queremos ya, ¿sí? Y por ahí eso estamos los que usan redes sociales o WhatsApp con este doble clic, me clavaste el visto, o sea, todo tiene que ser, hay una inmediatez absoluta sobre los temas. Después está este concepto de no lineal, ¿sí? Básicamente es exponencial, que está muy asociado a las tecnologías y creo que en el encuentro pasado que estuvimos, algo habíamos hablado de estas tecnologías exponenciales y de cómo se comportan, y en cierta medida también incomprensible, ¿no? Entonces, estamos hablando de organizaciones ágiles porque estamos metidos en este entorno. Pero para sumar más ingredientes a este caldo, estamos permanentemente bombardeados, ¿no?, por noticias que suenan bien, ¿sí?, son muy atractivas y vienen básicamente del ámbito tecnológico, ¿no?, pero todos hablan de inteligencia artificial, de digitalización, no sabemos bien qué es, pero bueno, esto empieza a generar ciertos comportamientos en las organizaciones. Por el otro lado, también hay muchos ejemplos
Y acá voy a usar uno bastante común, pero esto de que las organizaciones están instadas a innovar, ¿no? El que no innova se lo va a comer alguna emergente. Pero se suma que antes esto pasó siempre, pero el tema ahora es que hay una voracidad bastante más, es muy veloz todo, está ocurriendo todo demasiado rápido. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Netflix toma el mercado del streaming, pero bueno, ya no se puede quedar quieto porque hay otros incumbentes que están atacando o atomizándole el mercado, básicamente. Y esto de vuelta, lo que genera a nivel organización, ¿sí? Es este síndrome de FOMO, que básicamente quiere decir es Fear of Missing Out, algo nos estamos perdiendo, o sea, si no hacemos algo, algo nos va a pasar. Entonces, en general, en las organizaciones, esto como decían los Rolling Stones, ¿no? Los directivos, ¿sí? Los gerentes, todos los colaboradores de la organización están como entre la espada y la pared para ponerlo en términos más nuestros. Y esto lo que genera en la organización, ¿sí? Es que hay bastante desmotivación, ¿sí? Y desconexión de los colaboradores con la organización. Estamos pensando en una organización más que nada tradicional. Eh, Uno empieza a dudar del futuro de su trabajo, del futuro de su tarea, porque hay algo que lo va a reemplazar y ya no es competencia con una persona, sino que va a venir una máquina, ¿sí? O algún medio electrónico y va a reemplazar a la tarea que yo hacía. Y este dispositivo, este proceso lo va a hacer más rápido, mejor, 7 por 24. Entonces empieza a generar desmotivación, desconexión del trabajo. Hay ciertas encuestas, ¿no? Que empiezan a estudiar, bueno, cuáles son de dónde vienen las quejas, ¿no? Eh, Hay algunas, ¿no? El 50% es de que el trabajo no inspira, ¿sí? Eh, Hay gente que se siente, obviamente, como dije antes, desconectada. ¿Sí? Los entornos de trabajo no son los adecuados, ¿sí? No, no, no está bueno trabajar acá, el entorno no está bueno. eh, y ahí vemos, eso lo voy a decir después, ahora no. Entonces, tenemos también otro tema de que hay estilos de liderazgo que son un tanto vetustos, ¿sí? Eh, y hay muchos de estos encuestados, ¿no? El 85% que se iría del trabajo si recibe, digamos, una oferta mejor. Y esto, en definitiva, lo que empieza a generar en las organizaciones a nivel de vuelta de estratégico, de alguna forma, si pensamos, bueno, ¿qué podríamos hacer como una organización? Y rápidamente se intenta pasar a la acción, ¿no? Y hay un autor americano que se llama Steve Blank que empieza a denominar esto, ¿no? ¿Qué es lo que se empieza a hacer? Se llama teatro de la innovación. ¿Sí? Y él caracteriza este teatro, ¿no? Y esto se empieza a ver en las organizaciones. Y hay algunos patrones bastante comunes. El primero, ¿no? La tecnología está en todos lados, claramente. La tecnología hoy está siendo un habilitador y está como muy disponible. Entonces, lo que pasa es que se empieza a adoptar tecnología sin entender muy bien para qué lo estamos haciendo, ¿no? En realidad, como habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan de las 6D, de las tecnologías exponenciales? Una de las D era que se democratizaba, se desmonetizaba, o sea, la tecnología es muy barata. Entonces, bueno, empecemos a comprar cosas tecnológicas y empezamos a ver qué pasa, sin un plan de orquestación que logre cambios culturales a nivel organización. Entonces ese es un primer patrón de un comportamiento que este autor, Steve Blank, engloba dentro de este concepto de teatralización de la innovación. El otro, como está vinculado ahí en eso que había mencionado antes,
de las mayores quejas que se reciben, y uno era, los entornos de trabajo no son los adecuados. Bueno, ¿y qué sería lo adecuado? Entonces empiezan a ver benchmark de mercados habituales, ¿sí? Y en un momento explotó esto de tener los espacios abiertos, ¿sí? De tener metegoles, pool, mesitas de ping-pong dentro. Y no sabemos bien qué es esto. Es barato, traigámoslo, ¿sí? Y metamos eso acá. Pero no, de vuelta, son cambios hiper superficiales. No hay un cambio profundo en la cultura de la organización. Si solamente hacemos esto, si solamente adoptamos tecnología, si solamente cambiamos el layout de la organización, entra dentro de vuelta de este concepto de teatro. Otra de las acciones que se toma está muy vinculado con los conceptos estos de agilidad, es que empezamos a tener reuniones, ¿no? Que por ahí en alguna de sus organizaciones por ahí lo practican, o por ahí no, o por ahí algunos equipos sí lo practican, que se llaman Scrum Meetings o Daily Meetings, que son reuniones que en general se toman de parados, donde se toman notitas en post-it, ¿no? Eh, Y bueno, esto redunda en que hay un montón de post-it por la organización dando vueltas, generalmente en las paredes, ¿sí? Pero no hay acciones concretas a partir de lo que sale de esa reunión. Empezamos a tener una obsesión en la metodología de la agilidad, pero de vuelta, no hay cambios profundos. Entonces no hay acciones concretas. Y esto, cuando yo decía, está bueno este término de, de este autor, de Steve Blank, ¿no? Eh, pero para traerlo para nuestros lados, hablar de teatro y la innovación es un poquito. Para nosotros, para mí en particular, sería más como humo, ¿no? Somos generadores de humo. A mí no me gusta el fútbol, pero este es un director técnico que me olvidé el nombre. Lombardi, exactamente, gracias. Pero él acuñó esto del humo, ¿no? Y esto en realidad lo que genera, dentro de vuelta, volviendo a la parte estructural de la organización, es una tensión entre dos paradigmas. Un paradigma del pasado y un paradigma hacia dónde queremos ir como organizaciones para empezar a adoptar la innovación, para poder empezar a cambiar las estructuras que estamos teniendo, ¿no? Entonces, salimos de un modelo de alguna forma, ¿no? Bastante con métodos organizacionales que se basan tal vez en la estandarización, en el control, donde nos basamos mucho en la estructura y estamos intentando ir a algo que empiece a generar eh, valor de otra forma, digámosle. Y para poder movernos a este modelo, en realidad tenemos que cambiar el paradigma organizacional. Si seguimos parados en la estructura que estamos hoy, es muy poco probable que logremos generar esos cambios, ¿no? En donde liberamos valor, donde empoderamos a equipos, en donde, bueno, realmente estamos generando innovación. Y acá para poner ahí un ejemplo por ahí, cuando hablamos de una organización más tradicional, si vamos a encarar un proyecto, ¿sí? Se intenta demostrar el valor que tiene ese proyecto antes de encararlo, ¿sí? Se miden los riesgos, ¿sí? Y ahí entran ciertas métricas bastante duras, ¿no? Como retorno de inversión, ¿sí? Tiempo bueno, de prepago, bueno, todas esas métricas tradicionales. Cuando nos vamos hacia otro modelo, eso no es que no lo miramos, pero deja de tener ese valor relativo que tenía antes. Y ahí nos empezamos a enfocar más en, bueno, cuál es la hipótesis que queremos probar, por cuánto tiempo la vamos a probar, ¿sí? Este concepto que habíamos hablado también de MVP, de producto mínimo viable. Entonces empezamos a tener otros indicadores. Y cuando nos enfocamos de esa forma, se genera ahí también una tensión en cómo vamos a controlar o a entrar en los mercados. Y acá hay autores que son bastante claves para este momento, para esta etapa, ¿no? Y empiezan a hablar de organizaciones azules, que está muy vinculado a esto que tiene ya un par de años, que es la estrategia del océano azul. Eh, lo que plantean estos autores básicamente es el océano azul, el océano rojo, ¿sí? Y básicamente el océano rojo es lo que conocemos habitualmente como mercado, ¿no? Donde entramos en el mercado, empezamos a competir por un pedazo de mercado, ¿sí? En general, esa competencia termina derivando
y digo en general, no en todos los casos, pero termina derivando en una batalla de precios, ¿sí? Y donde se atomiza básicamente valor. La propuesta esta del autor con respecto al océano azul es, en lugar de competir en el mismo mercado, es entendiendo que el mercado es una torta y nos vamos a separar, a separar porciones, ¿sí? En realidad dice, no peleemos por el tamaño de la porción, sino peleemos por el tamaño de la torta. Ampliemos la torta y todos vamos a ganar más. Y ese es el enfoque que se propone eh, en este tipo de organizaciones, ¿no? Es empezar a competir por nuevos mercados, ¿sí? Donde la competencia de alguna forma se torna totalmente irrelevante, se rompe la relación esta calidad-precio, ¿sí? Y bueno, para hacer esto en realidad tenemos que empezar a innovar de alguna otra forma, ¿no? Donde los márgenes de rentabilidad sí son bastante más atractivos que en un mercado que estamos atomizando y estamos entrando en una batalla de precios, ¿no? Que eso en general tiende a disminuir los márgenes. Pero para lograr esto, sí, lo que hay que lograr es que la organización se centre en un propósito. Por ahí, los 90, principios de los 2000, se hablaba de la misión y la visión de la organización y todo andaba alrededor de eso, ¿sí? Era, definamos la misión, misión, visión, y todo estaba ahí. Bueno, ahora esto se muda al propósito, ¿no? Que básicamente es lo que nos permite tener primero un norte como organización, pero además es la forma de conectar con los colaboradores de la organización. Eh, es la razón de ser de la organización, claramente, pero que tiene que resonar con la de los colaboradores. Y esa resonancia es fundamental. Nadie va a trabajar en una organización hoy que el propósito no le resuene. ¿Sí? Si lo que el statement del propósito que tiene la organización a mí no me... Y es muy probable que me vaya. ¿Sí? Entonces ahí tiene que haber un alineamiento bastante clave. Como ejemplo de propósito, acá puse el de Uber y solamente vamos a tomar lo que está en grande, ¿no? Pero Uber básicamente trabaja para mejorar la movilidad en el mundo. ¿Sí? O sea, es un propósito que tiene ciertas características, ¿verdad? Si vos lo que querés es transformar la movilidad en el mundo, esta es la empresa para vos. Si estás interesado en otra cosa, y claramente no va a ser la empresa. Y la discusión ahí es un tema, se va del tema de beneficios que voy a recibir o salario que voy a recibir. Es más una conexión mucho más emocional, ¿sí? Que estar enfocados en lo que es la misión y la visión. Y en esa línea, esto se los había mostrado la otra vez, o sea, hay varios autores que ya están escribiendo. Acá está este Salim Ismail, que bueno, habla de las organizaciones exponenciales y de vuelta, cómo las organizaciones empiezan a setear, cómo se empiezan a posicionar en el mercado, mostrando su propósito. En el caso de Google es organizar la información mundial, ¿sí? Eh, en el caso de TED, esto de las conferencias TED, que seguramente vieron, son ideas, el objetivo es compartir ideas, ¿sí? Que son realmente valiosas. Y entonces cuando empezamos a pensar en, bueno, como organización, cómo definimos nuestro propósito, entendiendo que es algo realmente clave, hay algún lineamiento, algún criterio para empezar a definirlo. Y lo primero es, bueno, entender que definir el propósito es una prioridad. No es nada más para ponerlo en un cuadrito pegado en el salón principal o a la entrada de la organización, sino que es clave y la organización tiene que entender que esto es clave, no son solamente palabras que suenan bien. Y acá está muy asociado a lo que mencionaba, ¿no? Hay una conexión entre los colaboradores de la organización y también con los clientes de la organización.
Nadie va a comprarle a una organización que queremos destruir, no sé. Es muy raro que uno compre una organización que tiene ese tipo de propósito. Entonces, claramente, el propósito es algo bastante clave. Por otro lado, tiene que tener una característica que es que tiene que ser de alguna forma alcanzable, pero no fácil. Entonces, tiene que generar este inconformismo, ¿no? Está bueno, pero no estamos ahí. Tenemos que hacer mucho para llegar ahí. Tiene que poder generar esta sensación de incomodidad en los colaboradores de la organización. Obviamente, resume el punto de qué es lo que queremos alcanzar. A diferencia de la misión y la visión, este es breve, simple y fácil de comunicar, ¿sí? Queremos transformar la movilidad del mundo. Ya está. Yo, ustedes en sus organizaciones, tal vez en algún momento, si tenían esto de la visión, tenía misión, visión, nunca supe. O sea, lo estudiábamos, nos olvidábamos, decíamos todo cambiado. Acá cuando vos hablas del propósito es mucho más fácil. Es inclusivo, inspirador y aspiracional, provoca pasión, como dije, es 100% emocional, esto conecta con, con las emociones y fundamentalmente también es la guía de las decisiones que se tienen que tomar en la organización. Cuando se tiene que tomar una decisión, hay que revisitar si esa decisión está alineada con ese propósito que nos propusimos o no. Si está alineada, es fácil, y si no, también no se hace. Esa decisión no está alineada, no vamos por ahí. En cambio, y hay una visión que es bastante común en todas las organizaciones que no sean estas non-profit, ¿no? No, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Que no ganan dinero. Sí. ONG. Organizaciones no, sin fines de lucro. Ahí está, gracias. El propósito, ¿sí? O sea, la ganancia no es propósito, ¿sí? O sea, profit no es propósito. No es que vamos a ganar más plata. No estamos hablando acá de plata. Acá estamos hablando de esto otro que mencioné, ¿sí? Vincular el profit en el propósito sería un error bastante significativo. Sería un error que se puede caer si no tenemos estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, eh, las claves por ahí, para enfocarse en el propósito es, hay que explicitarlo, ¿sí? Y validar que este propósito es realmente transformador. Acá está muy asociado a los retos que se plantean, que realmente sea esto que hablábamos antes de la inconformidad, ¿no? Si vamos a plantear un propósito que ya es donde estamos perdiendo ahí el tiempo, estamos haciendo un poco de teatro. Eh, es fundamental empezar a responder algunas preguntas y una clave es qué estamos aportando para alcanzar esto. Y entonces es empezar a ver cuál es el alineamiento que tenemos en la organización. Como dije, no era profit, ¿sí? Acá el propósito es también qué estamos haciendo qué estamos haciendo por la sociedad, ¿sí? Y acá entran estos conceptos ya también, que ahora se empezó a hablar de economía circular, de sustentabilidad, ¿sí? Está muy asociado a todo esto. Bueno, validar la sostenibilidad, ¿sí? La economía circular, reflexión obviamente estratégica. No es algo que se hace una vez y termina, ¿sí? Sí, como por ahí era la misión y la visión, sino esto que tiene un seguimiento periódico. Y acá entonces empiezan a surgir temas adicionales, que es que la organización, ¿sí? Se empieza a ver como un organismo vivo. Y ya no es más una estructura, sino es algo que con el tiempo va a ir mutando y se va a ir transformando. Obviamente hay que tener un criterio de evaluación de desempeño. Está bueno también tener la percepción de terceros, y este factor es clave
porque no es que lo vamos a generar el propósito nosotros como organización, lo comunicamos y ya no hacemos nada más. Acá la idea, ¿sí?, es que empecemos a interactuar, como estaba arriba, con con la sociedad, ¿sí? Y empecemos a tener estos ciclos de retroalimentación, donde empezamos a alinear con el ecosistema en el que estamos embebidos como organización. No es así el caso de la misión y la visión, eso lo definíamos internamente, nadie podía opinarnos desde afuera sobre la misión y la visión, pero la propuesta acá es esto, entender cuál es la percepción de terceros. Obviamente es fundamental tener muchas acciones de comunicación, tanto internas en la organización como externas a la misma, y esto tiene que ser una prioridad, ¿sí? Definir el propósito no es un ítem de una lista que vamos a tener que chequear, sino que tiene que ser y no podemos delegar tampoco a, a cualquier nivel de la organización, esto tiene que ser una prioridad, digamos, del CEO, ¿sí?, para abajo. Y tiene que haber realmente compromiso en la definición y en la adopción de lo que acá se defina. Entonces, con todo esto, lo que una de los cambios que también se proponen, ¿sí?, es que tenemos que confiar más y controlar menos. Y acá esto pega de forma medular, digamos, a lo que es una estructura tradicional de una organización jerárquica, ¿no? Donde por ahí lo que se hacía es se contaban cabezas. Yo, si era el gerente de un área, mirás que todos los escritorios, ¿no?, estén todos ahí sentados. ¿Qué están haciendo? Es medio relativo, ¿sí? O, bueno, acá en realidad hay mucha más confianza hacia hacia los equipos. Em, y entonces se desplaza esta sensación, digamos, de comando y control para más un equipo empoderado. Y esto de comando y control, lo que apunta es a que, en general, tal vez en los puestos de liderazgo de organizaciones poco más tradicionales, tienen gente que sabe hacer la tarea. Entonces yo era bueno haciendo esto, lo hice por una X cantidad de años, entonces lo natural en mi desarrollo de carrera era que tome la posición del jefe de esa área y después de un tiempo siendo jefe o supervisor, lo que fuese, pasaba a ser el gerente y así se iba, y ese era el desarrollo de carrera. Entonces, si yo había estado haciendo esto y ahora soy el jefe, ¿sí? Y hay otro grupo de personas haciendo lo que yo hacía, y a mí me ascendieron, yo soy un experto, entonces estaba esto, en comando y control. Yo decía qué es lo que tienen que hacer el equipo, ¿no? Entonces esto se hace de esta forma, lo tenés que hacer así, ¿sí? Lo tenés que hacer de esta otra forma. Entonces la organización era mucho comando y control. Y ahora hacia donde vira esta nueva forma organizacional es más a una sensación, una implementación de confianza, ¿sí?, de empoderamiento, ¿sí? Un poco como está ahí marcado, optimista ante el talento. Y para seguir con esa línea, hay un autor, ¿sí?, que se llama Frédéric Laloux, que hizo este libro, Reinventando Organizaciones. Esto después se pueden acceder. El primer QR, el que hice YouTube, es la charla del autor contando en 40 minutos cómo es una investigación que él hace. Y abajo en el de Amazon tienen el acceso al libro, que lo pueden conseguir en formato electrónico si les interesa. Pero lo que plantea básicamente es que hay que revisitar las estructuras organizacionales porque medio que se da esto, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos una estructura jerárquica de esta forma y en realidad hay un montón de vínculos entre las personas de distinto tipo, sí, calibre, pero esto es como más real de un organigrama
tradicional. Entonces, Luluá lo que empieza a hacer es, empieza a estudiar cómo es la evolución, ¿sí?, de los modelos organizacionales. Y determina 5 modelos organizacionales donde entran, ¿sí?, todos los patrones más o menos vistos hasta ahora. En realidad son 4 y uno que propone él. No sé cómo se ve. Ah, sí, se ve bastante bien. Bueno, lo primero que determina él son unas organizaciones que él llama organizaciones rojas, ¿no? Básicamente estas organizaciones pone una metáfora, ¿sí? Que es una manada de lobos, donde claramente hay un líder, ¿sí? Y hay una relación jerárquica, ¿sí? Que es uno dice y el otro hace. No hay ningún tipo de cuestionamiento respecto a la orden, ¿sí?, que se dio. Eh, y es, bueno, como está. Esperen que no tengo mouse. Acá está. Es como está en este gráfico, ¿no? O sea, hay una relación de uno está arriba, el otro está abajo, ¿sí? Todo bastante jerárquico. ¿Cómo? Verticalismo. Totalmente. Verticalismo a pleno. Luego, él identifica unas organizaciones que llama Ámbar, en donde las organizaciones Ámbar, donde el modelo, que es la metáfora que él usa, es por ahí la Armada, ¿sí? O la Iglesia Católica. Tenemos también una escala de mando. Y acá, por ahí lo importante no es que un modelo es mejor con respecto al otro, o uno está mal, son distintos modelos. Después, Frederick habla de una organización naranja, que vendría a ser esta, donde el comportamiento que tenemos como organización es como máquinas, ¿no? Vemos, todos somos partes de un engranaje, ¿sí? Donde nos enfocamos en términos de performance, ¿sí? Y tenemos que operar como engranajes de una gran máquina. Em, Acá, por ejemplo, entra el concepto este de compañías multinacionales, ¿sí? Bancos de inversión. El comportamiento es ese, es una gran máquina. Mi pequeña parte contribuye a algo mayor, ¿sí? Pero yo estoy enfocado solamente en esta parte y no tengo una visión holística de la organización. Después llegamos a las organizaciones que Federic identifica como organizaciones verdes, ¿sí? Donde el foco es, primero, la cultura de la organización y después esto del empoderamiento que mencioné. Y la metáfora que él usa, ¿sí?, es una metáfora de familia, ¿no? Em, entonces somos todos iguales en principio, ¿sí? Trabajamos todos en esto de pos del beneficio de la familia y empezamos a hablar de ese concepto de, no, la organización, sos parte de la familia, bienvenido a la familia, e intentamos empezar a meter ese tipo de metáforas en la organización. Pero bueno, como también en toda familia, ¿sí? No son todos iguales, esto nos pasa a nosotros en nuestra familia, ¿sí? Sino que si bien somos más o menos todos iguales, siempre hay algún tipo de jerarquía familiar también y demás. Entonces es un modelo que es bastante utópico de alguna forma. Entonces esto que estábamos hablando, ¿sí? Estos frameworks, como había dicho, es una simplificación, ¿sí? Y no existen organizaciones que sean 100%, estén en una categoría u otra, sino que, digamos, conviven
en la misma organización distintos tipos de suborganizaciones. Lo que el autor ahí propone es entender a la organización como un organismo vivo, ¿sí? Más como una estructura, digamos, celular, donde estamos guiados, como vimos, por propósito, ¿no? Eh, y esto él lo denomina organizaciones TIL, que básicamente, ¿sí? Lo que estas organizaciones proponen generar distintos avances, para mencionar por ahí tres, ¿sí? Primero, las organizaciones como organismos vivos, primero, creen en la autogestión, ¿sí? De los equipos que la componen, ¿sí? Segundo, conceptos de integridad y propósito evolutivo. ¿Qué es lo que habíamos charlado antes? O sea, el propósito no es algo fijo, sino es algo que tenemos que revisitar y tiene que ir evolucionando. Cuando hablamos de autogestión, hay algunos errores que se suele caer y dicen, bueno, estamos siendo autogestionados porque los líderes están desbordados de temas, no tienen tiempo para estar. No es por eso que hablamos de autogestión. También dicen, esto es un concepto nuevo. No, no es un concepto nuevo, es algo que existe hace ya un tiempo. También hay gente que piensa que la autogestión quiere decir que no hay estructuras. No, como habíamos dicho, esto de no hay un framework único para una organización. Autogestión no es tener reuniones interminables, que es algo que tal vez, si volvemos al concepto este de Steve Blank, es algo que suele a veces pasar, y es algo que está aún en experimentación. No, esto está recontra probado. Sí, lo que la autogestión necesita, ¿sí? Es un cambio en la mayoría de las prácticas gerenciales. Estos son estructuras, ¿sí? Presupuestos, funciones, objetivos, tipos de reuniones, tipos de inversiones. Por ahí algunas organizaciones que se empiezan a mover hacia este framework o empiezan a adoptar algunos componentes claves de este framework, es que empiezan a tener en sus departamentos presupuesto cero, ¿sí? En general, todas las organizaciones empiezan a planear el presupuesto del año siguiente, ¿sí? Eh, un año antes, empiezan a alocar estos recursos financieros en sus departamentos y esto se consume durante el año y si no se consume, bueno, ese dinero por ahí se pierde. Bueno, estas organizaciones parten de la base de que tienen presupuesto cero. No es que no tienen cash flow, sino que lo tienen, pero no lo asignan a unidades funcionales, sino que es una gran, digamos, bolsa donde se va consumiendo eh, a demanda, siempre por medio de iniciativas que están alineadas con el propósito. Después, acá otro tema que es bastante fundamental con respecto a las estructuras es que no hay estructuras piramidales, ¿no? Eh, Nadie es el jefe de otra persona en el concepto duro de jefe. Em, y básicamente eso es porque se considera que las estructuras piramidales demandan mucho de muy pocos, ¿sí? Y no lo suficiente de todos. Em, y acá lo que proponen, ¿sí? Es que todos los colegas sí tienen la obligación de hacer algo en caso de detectar un problema. Y esto responde a algo que se ve mucho en una estructura piramidal tradicional, que es, este no es mi tema, anda a hablar con aquel. O sea, no es mío, es de aquel, y y el problema está en la organización y no se resuelve, y no se resuelven porque no es mi problema, es el tuyo. Básicamente, en términos de las estructuras, lo que se elimina es la capa de estructuras intermedias, ¿sí? O sea, no existen gerencias intermedias, eh, donde se mueve esto del control a la confianza, ¿sí? Donde hay mucha comunicación
básicamente comunicación abierta, ¿sí? Y tenemos más feedback por parte de la organización. Y cuando, si bien esto puede parecer tal vez nuevo, esta imagen es de una fábrica en Brasil. eh, el dueño se llama Ricardo Semler, así que básicamente es un accionista, y ya en los 80, ¿sí? Estaba aplicando estos conceptos. Para que se den una idea de qué estamos hablando acá, él compra organizaciones y las empieza a transformar. Y parte de la transformación que hace es que sienta a todos los empleados, ¿sí? Habla del propósito, habla de cuáles son las metas que se quieren alcanzar, obvio. Finalmente, dije, es un accionista, es un empresario, quiere ganar plata, y lo primero que hace es abre el tema de los salarios, ¿no? Eso quiere decir que cada uno sabe lo que gana el otro y cada uno se puede setear su propio salario. Es un poquito extremista, pero imagínense que el concepto de salario, si lo dejan de esta forma abierta, uno se puede setear lo que quiere, pero no puede poner un número que sea injusto con respecto al resto. Es información totalmente pública y tampoco todos se pueden acordar en poner un número que haga a la empresa inviable. Entonces, él lo que considera, y esto está siendo exitoso, ¿no? Es que se logra cierto equilibrio en la organización. Un tema fundamental en este tipo de organizaciones también es esto, el concepto de autogestión, ¿sí? Y hay veces que lo que vemos en una organización más tradicional es que la gente intenta evitar el conflicto, ¿sí? Y acá pasamos de evitar el conflicto a aprender cómo lidiar con los conflictos, entendiendo que el conflicto es algo natural que pasa en una organización, no es un tema personal, y lo que necesitamos hacer es entender cómo se gestiona la dinámica del conflicto, ¿no? Em, y acá, siguiendo con la línea de Sembler, ¿sí? Eh, no hay planes de largo plazo, ¿sí? Obviamente se genera esta conexión entre el propósito de la organización y la gente que trabaja en la misma, ¿sí? Hace el planteo de que la organización es un organismo vivo, va a ir evolucionando y no es una estructura fija, estática, que no puede cambiar con el tiempo. Y también algo que plantea es que la gente tiene que ir a la organización y divertirse, ¿no? Tener esto, divertirse es un componente fundamental. Él empezó a escribir bastantes artículos y tiene bastantes entrevistas. Acá tiene un paper que publicó en el Harvard Business Review, ¿sí? Gestión sin gerentes lo llamó, y esto es de 1980. Acá creo que se ve un poquito mejor, yo no lo veo bien. 1989, ¿sí? O sea, ahí él ya había experimentado todo este tema de la organización, pero obviamente esta forma de trabajar, de vuelta, implica que necesitamos transformar ciertas prácticas. Y volviendo a lo que había dicho al comienzo, ¿sí? No es que necesitamos generar un entorno de trabajo donde tengamos un pool y un metegol, que adoptemos la tecnología o empecemos a hacer Scrum Meetings o Daily Meetings parados pegando post-it en las paredes, ¿no? Sino lo que tenemos que trabajar fuertemente, ¿sí? Es sobre los comportamientos que tenemos en la organización, sobre las estructuras que tenemos en la organización, ¿sí? Y sobre los procesos que tenemos en la organización. Y cuando estamos hablando de esto de transformación, por ahí un punto, digamos, que determina, digamos, eh, los mayores desafíos, ¿sí? Es básicamente transformar la cultura y las formas en las que estamos trabajando. Bueno,
Hasta acá vamos a redondear, vamos al break y seguimos en unos minutos. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. La propuesta, digamos, para, para romper estos esquemas de estructuras jerárquicas, la propuesta es generar unas estructuras celulares, ¿sí? Eh, y las células refieren a este concepto de que están obviamente autocontenidos, ¿sí? Son equipos que se suman. eh, Hay algo fundamental acá que son equipos que son parte de la organización, pero también hay externos dentro del equipo, o sea, dentro de estas células. eh, y es donde cada uno que se suma puede aportar el máximo de sí mismo. Entonces se dibujan todos estos temas de roles. Y yo me sumo a este equipo porque voy a aportar el valor que yo tengo acá y voy a estar en esa célula hasta que haya dado mi valor y después me voy a ir a otras células, ¿sí? Y es más, son organizaciones que fluyen donde hay talento fluido, ¿no? Eh, donde se potencia la exploración, ¿sí? Y obviamente se minimiza la burocracia. Entonces, esta organización ágil se plantea como el nuevo paradigma donde cambiamos, como había dicho antes, esta visión que teníamos de las empresas o las organizaciones, tenemos esa visión de máquinas, ¿sí? A organismos vivos, ¿sí? Donde rompemos estas estructuras jerárquicas que en general forman silos dentro de la organización, y esto es mi tema, ¿sí? No te metas acá, o esto no es mi tema, nada, tenés que verlo con él, a pasar a este tipo más celular. Y estas organizaciones ágiles tienen algunas características claves en términos de estrategia. Primero, son guiadas por una estrella del norte, dice North Star, ¿no? Tenemos un rumbo, básicamente, ¿sí? En términos de estructuras, como dije, no hay estructuras piramidales, sino que se trabaja en forma de células, redes de células, ¿sí? Que están empoderadas, que tienen obviamente una estructura bastante simple, eh, plana. Hay roles y las personas son accountables en inglés, no hay una traducción por lo menos al español, que es lo que quiere decir accountable, pero es como que son responsables y un poco más, y dan cuenta por, ¿no? Eh, en términos de los procesos, sí, eh, eh, debería haber la cantidad justa de procesos y es más bien práctico, ¿sí? Si el proceso existe y está funcionando, está ok, si no, lo cambiamos y lo cambiamos, ¿no? Eh, Hay una práctica robusta una comunidad de práctica. Esto quiere decir que por ahí en estas estructuras se pueden generar nuevas estructuras asociadas con un tema puntual, ¿sí? Que no es el core de la acción o del trabajo de la célula, sino que tenemos un interés común y se arma una célula y trabaja en algo experimental y después se ve qué pasa. Y para terminar acá con esto de las células, hay algo que es clave, que tienen una razón de ser, ¿no? Y esta célula va a estar en la organización hasta que cumple esa razón de ser. Cuando ese propósito de esa célula desaparece, se desarma, ¿sí? Y la gente se reubica en otras células. Eh, Obviamente, en términos de procesos, la estructura, al ser más plana, lo que se intenta es que el proceso de toma de decisiones sea bastante más rápido, y donde también tenemos ciclos muy rápidos de aprendizaje. Y acá hay un factor que es clave también en este aprendizaje. El aprendizaje se comparte en la organización. Y esto pasa habitualmente, ¿sí? Donde nosotros, en las organizaciones por ahí que estamos, por lo menos yo hablo de alguna que estuve yo, compartimos los casos de éxito, ¿no?
Entonces hicimos esto y mirá qué bien que nos fue, presentación, sí, esto compartimos ese conocimiento con el resto de la organización. Y es parte, y está buenísimo eso que pase, pero también está buenísimo, sí, que se compartan los fracasos, ¿sí? El tema del fracaso es, claro, compartir el error, ¿sí? Exactamente. Y hay veces que uno tiene la tendencia a compartir el éxito, no el fracaso, porque el fracaso es como una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Quién quiere fracasar? En general nadie. Bueno, acá se promueve el compartir el error. Tal es así que, bueno, en un proceso de transformación de una organización que yo estuve, eh, siempre venía una visita regional y siempre le compartíamos los experimentos que nos habían ido bien, obvio. Hasta que un día esta persona, en una reunión de comité, ¿no? Dice, bueno, va, buenísimo, vimos este experimento que funcionó bien, este otro. ¿Y cuáles no salieron? Entonces, un poco esa es la mentalidad que queremos en este tipo de organizaciones ágiles. Eh, en términos de gente, ¿sí? Está asociado a esto que mencionaba antes, ¿sí? Lo que se busca es que el talento fluya en la organización, que no quede en un silo funcional, sino que fluya, que agregue valor en donde tiene que agregar valor. Y obviamente el último punto está asociado con la tecnología, que es a lo que yo me dedico, obvio, ¿sí? Que la tecnología apalanca también todo este tipo de organizaciones. No es el propósito de la organización, no es el propósito transformacional, pero sí es un componente, digámosle clave, pero es un componente fundamental. Y cuando empezamos a hablar de estas organizaciones ágiles y las estructuras más bien tradicionales, hay cierto relacionamiento entre lo que es alineación, ¿sí? Y autonomía. Y entonces esto es un cómic, ¿no? Un gráfico que muestra este relacionamiento. Entonces me voy a mover un poquito acá, si estoy acá y lo puedo mostrar. Eh, entonces tenemos una organización, ¿sí? Donde los equipos tienen un alto alineamiento, ¿sí? Y una baja autonomía. Estamos hablando de este cuadrante puntualmente. Obviamente tenemos un jefe, los equipos, ¿sí? Entonces, lo que dice es, necesitamos cruzar el río, vamos a construir un puente, ¿sí? Y estamos en una organización básicamente piramidal. Tenemos una organización también, podemos tener organizaciones con bajo alineamiento, ¿sí? Y baja autonomía, donde lo que se da es micromanagement, ¿no? El jefe está mirando puntualmente qué está haciendo cada uno, está más asociado con control por ahí de tiempos y movimientos, ¿sí? Bueno, es este tipo de organización. Tenemos organizaciones que tienen bajo alineamiento y alta autonomía, donde se dice, tenemos que cruzar el río, ¿sí? Y bueno, ahí están, es más asociado por ahí con una startup, ¿no? Algo que está recién emergiendo y espero que alguien pueda encontrar la solución a esto, ¿sí? No sabemos bien cómo funciona. Y tenemos organizaciones, que es lo deseado, de alta autonomía y de alto alineamiento, donde el, el objetivo es claro, tenemos que cruzar el río y la resolución es colaborativa. No hay una persona que toma el ownership de eso y determina qué es lo que tiene que hacer, sino que es el equipo, ¿sí? El que empieza a hacer esa construcción. Y entonces los elementos constitutivos de estos tipos de organizaciones, ¿sí? Cuando hablamos de estas células puntualmente, hablamos de células que son cross-funcionales, ¿sí? No tenemos a todos los de finanzas metidos en un departamento, a todos los de marketing en otro, a todos los de ventas en otro, a todos los de tecnología en otro, sino que armamos equipos donde están todos estos componentes.
Obviamente, y esto es hasta el cansancio, ¿no? Estos equipos se autogestionan, ¿sí? No es necesario tener un gerente, un líder de eso. Sí, ahí hay ciertos roles y uno puede tomar el liderazgo en un momento, que se lo puede pasar a otro, dependiendo la madurez en la que estamos trabajando. Y acá esto de Flow to Work, ¿sí? Que básicamente refiere a que, bueno, tenemos equipos de gente, ¿sí? Y los vamos alocando en base a las necesidades. Y una forma de ver esto, por ahí acá es un poco más complejo. Esto está basado en un modelo organizativo que implementó Spotify hace unos años, ¿sí? Spotify es este streaming ¿sí? de música, donde tienen expertos en distintos tipos de temáticas, no importa qué es, ¿sí? Y los tienen organizados por capítulos, ¿sí? Por chapter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este chapter, ¿sí? Están todos los desarrolladores. Y los desarrolladores son todas estas personas, que no están agrupadas como una unidad funcional, los desarrolladores, y no están conectados con el resto, sino que sí están unidos con un chapter, ¿sí? Que les determina tal vez más necesidades que tienen de desarrollo, ¿sí? Colabora con el desarrollo ahí de las personas, colabora con temas asociados por ahí a tendencias tecnológicas, si estamos hablando de desarrollo. Después, cada uno de estos miembros de chapter se ubica en un squad, ¿sí? Y entonces empezamos a tener squads, células, ¿sí? Por distintos tipos de necesidades que vamos teniendo en la organización. No necesariamente una célula, ¿sí? Tiene que estar compuesta por todos esos roles, pero a demanda puede ir teniendo estos roles. Y acá entonces, un poco lo que se da con este tipo de organizaciones es este triángulo virtuoso. Primero, entre alineamiento de las estructuras organizacionales, ¿sí? Eficiencias de las estructuras organizacionales y también autonomía. Esta transformación, estamos hablando de la transformación de los equipos, transformación de la organización, obviamente requiere eh, transformar, cambiar también la manera que tenemos que liderar. Y esto es un poco lo que había mencionado antes, salir de este modelo de comando y control a un modelo de confianza y responsabilidad. Y acá no quiere decir que no estamos evaluando la performance de los colaboradores, ¿no? Eh, Tampoco vamos a ser duros, pero lo que vamos a estar viendo es un poco si hay aprendizaje. Entonces, si yo hice una tarea y me equivoqué, cometí un error, lo bueno es en compartir ese error, ¿sí? Y que generar un aprendizaje. Si hago lo mismo y me vuelvo a equivocar, y vuelvo a hacer lo mismo y me vuelvo a equivocar, estamos hablando de otra cosa. Ahí hay un problema de performance claro y ahí, bueno, tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Esto no es que cada uno, claro, no es eso, ¿no? Obviamente donde tenemos foco en el cliente, ¿sí? Eh, es clave este orgullo, ¿sí? Por la contribución colectiva, ¿sí? Una solución no es mía, sino que es del equipo, y eso es clave, ¿sí? Y después hay otro concepto acá en este tipo de organizaciones que es copio con orgullo, ¿sí? Si hay una solución que está implementada en otro lado dentro de la organización y a mí me sirve, yo no empiezo desde cero, sino que me conecto, copio, ¿sí? Y la empiezo a utilizar. Eh, Fundamental que los equipos son pequeños, ¿sí? Hay un tema de que se dice que estas células tienen que comer con 2 pizzas, más o menos. Depende, a mí se me complicaría, pero en fin. Si estamos en esta célula, estamos hablando de 8 o 10 personas, no más que esa cantidad de gente. Más de ese número se empieza a complicar, se empieza a armar dentro de la célula estructuras jerárquicas y demás. Y por último, en términos de avance, ¿sí? De la tarea que estamos haciendo, nos enfocamos en este concepto de MVP, o sea, el 80% es
fabuloso con respecto a buscar la perfección, ¿no? Un poco lo que yo aprendí por ahí en algún proceso de transformación que estuve en alguna organización, uno es definir claramente, ¿sí? Los desde hasta, ¿sí? Estamos en este tipo de organización y queremos ir a este tipo de organización y eso tiene que ser claro y comunicado a toda la organización. Obviamente esto del propósito es fundamental, experimentamos varias opciones y esto de hacerlo personal es clave porque cada uno se convierte en un embajador de esto. Hay que hacer ingeniería en la cultura, o sea, el cambio cultural es el más difícil y hay que ponerle definitivamente foco ahí. Y para ahí, por último, esto es una operación, sí, a corazón abierto, haciendo una maratón. Estamos cambiando el motor del avión en pleno vuelo. No tenemos la opción de parar y empezar de vuelta. Entonces, este es el nivel de riesgo ahí que estamos teniendo. Bueno, ahí faltando 10 minutos por ahí. Preguntas, comentarios por ahí, la gente que está virtual. Sí, lo que dijiste justamente de esto, el motor de aumento. ¿Van haciendo lo ideal es ir haciendo cambios por áreas? ¿Cómo haces para cambiar la organización sin frenarla? La organización no puede dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo vas de a poquito cambiándole la mentalidad a cada uno? Y la forma de trabajo. Está buenísima. Sí, nosotros lo hicimos todo. ¿Lo hicieron todo? Toda la vez. Ah, bien. No fuimos Claro, de apartes. Lo hicimos toda la vez, partiendo del propósito. partiendo del propósito, cascadeando el propósito en toda la organización, generando estos squads, estos equipos, estas células de trabajo, y hubo un periodo donde se planeó, más o menos, en nuestro caso, fue un año, y después se pasó a una etapa de implementación, pero la etapa de implementación fue todo, como Big Bang. No, Porque en realidad rompes la estructura organizacional de antes para pasar a una nueva. sí. Haciéndolo de a poquito, es a veces terminas teniendo una estructura mixta Claro. y se te traba en alguna y se te parte. traba porque hay un montón de puntos de dolor de la transformación esta, pero si estás en una estructura intermedia, va a haber un montón de componentes organizacionales que van a querer volver a lo anterior, Claro. porque, mira, No, ¿y por qué eso yo estoy en aquello claro. si yo estoy en esto? Y ahí fundamental, y un poco lo hablábamos ahí en el break, lo que pasa acá también es que al romperse las estructuras también hay un tema de incentivos, ¿no? Que están muy asociados con esto. Entonces hay que hacer un Big Bang sí o sí. Digo, es que esto no es que sea un mal, pero vos recién nombraste la palabra dolor. Maquiavelo dijo, el bien se administra de a poco, el mal se ejecuta de golpe todo junto. No es un mal, pero... No. Claro, es un cambio muy grande. Pero es un cambio muy grande, o sea, no lo podés dosificar, porque si no tenés parte de las estructuras y empezás a generar unos conflictos internos que... Claro, se te generan conflictos, claro, se te generan conflictos internos entre el mismo personal. Por eso te digo, no, yo quiero ir allá, y no es por qué no me elegiste a mí para ir a la otra. Es one shot. Bien, gracias. Igual se necesita, me parece, de un gran apoyo y un gran deseo de, digamos, el dueño de la empresa o el que representa a eso. Un gran apoyo, porque si no es muy difícil cambiar los subsectores si alguien no lo apoya, ¿no? No hay un apoyo total en la ideología de cambio y de crecimiento, y ve en esto un crecimiento, porque si no... Yo ahí les mencioné a este hombre, Ricardo Sembler, ¿no? El brasilero. Él es el dueño. No existe, en este caso, no existe bottom-up, ¿no? Es top-down. No hay tu tía, no funciona. Tiene que estar convencido desde el número uno hacia abajo, porque si no, no se puede implementar, no se puede hacer el deployment. Hecha
Ricardo Sembler. Sí, En ese caso sí. Él es un accionista, sí. él es un accionista, entonces compra organizaciones, están funcionando y les cambia la estructura de una. Sí, Es un golpe bastante duro, porque imagínate que venimos de toda una estructura jerárquica a, digamos, armar una estructura plana, por decirlo así, ¿no? Con un personal capacitado, que generalmente es choqueante para la persona que quiera. totalmente. Sí, A eso voy yo. sí, sí, Por sí. eso te pregunté si había partido de cero y creando todo, o había haber hecho el cambio con toda una estructura que es como dijo acá el caballero, que es un shock Es así. destructivo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Es de esta forma. Está buena la idea, pero no debe ser fácil implementarla y llevarla adelante. No, Organizaciones no. ya armadas, no, o sea, si No. vos ves fases, No, porque son arrancás todas- una nueva, entonces bueno, ya podés. Por eso le consulté eso, porque una estructura hecha es todo un cambio de mentalidad, es más que importante. Es cambiar la cultura Es- organizacional totalmente. Es así mismo. Difícil. Está buena la propuesta, Lo me que- encanta, sí, pero lo veo medio utópico en algunas. Ojo, o sea, esto, a ver, sí está pasando, hay o sea, este Sembler desde el 80 que está en esta dinámica. Sí, esto nace muy naturalmente en las empresas de tecnología tipo Spotify y demás, donde ya nacen así, como vos Pero decís. ya tienen la cabeza. Sí, Ese es el tema. sí. Están acostumbrados a trabajar en equipo, que hacen sus cosas. Bueno, acá te voy, Diego, comentando. Esta pregunta es de Federico Ardengui y dice lo siguiente: el problema es convivir entre la estructura vertical y equipos ágiles, luchas de poder y definiciones, líderes y product owner, atosigados por diferentes stakeholders versus jefes directos. ¿Cómo lograr ese cambio y transformación cultural? Está buenísima la pregunta. El tema para mí ahí, o lo que yo haría es, no a la convivencia. Y ahí tomo lo que vos dijiste, esto es one shot. No generar estructuras mixtas o híbridas no sería el mejor camino. Lo mejor es tomarse el tiempo de planificar qué es lo que se va a hacer y ejecutarlo todo de una vez. Para que el tiempo de convivencia sea lo menor posible, porque se va a generar esas dinámicas. Federico acá hablaba de los product owners, jefes directos y todo esto, y si esto está conviviendo, es un caos. Y digo, para mí son importantes también las asignaciones muy claras de roles y responsabilidades, ¿no? Porque en esta charla de organizaciones ágiles, por ahí erróneamente podíamos pensar que íbamos a hablar mucho de sistemas y terminamos hablando de los recursos más importantes que son los humanos, ¿no? Casi en el 95% de tu charla. Y creo que para esto, trabajando en equipo, con autonomía, que desde los 90 y los 2000 le llamaron mucho empowerment, ahora está de moda accountability, pero termina siendo autonomía, creo que termina basándose en una asignación clara de roles y responsabilidades. Teniendo bien claro esto, tenés prácticamente resuelto una transformación para una empresa ágil, ¿no? Sí, eso es clave, y también es entendiendo desde dónde cada uno puede agregar mayor valor a esa célula, ¿no? O sea, eso es un poco lo clave. Y después, dentro de la célula, tener claramente definido. Claro, Esperado y asignado. claro, justamente Sí. tenés que tener un muy buen conocimiento de las personas del recurso humano con el que contás, porque se puede, quizás lo ideal es perfectamente una reestructuración y bueno, vos estabas acá, pero sos mucho más útil con cómo trabajás en aquel lugar, con tus conocimientos. Y todo eso te requiere un conocimiento del recurso humano muy amplio, que no siempre se tiene. Pero esa persona también se va enriqueciendo. Claro, no, por En eso, las pero estructuras tenés que estas hacer. es difícil ir cambiando a la persona para que tome conciencia, porque se va enriqueciendo también en el cambio. Eso Va es, aportando. claro, es fundamental cómo se comunica todo esto. Claro. Eso es clave. O sea, la comunicación en este tipo de transformaciones te rompe todo. Claro. Te rompe todo. Y después lo otro que pasa, de vuelta, volviendo al tema de incentivos, es que eso se ve
como está en el ojo de la tormenta, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratarlo y hay que atacarlo y ponerlo en el foco, porque si no, también ahí se empieza a generar esta desconexión también. Pero para mí, en términos de implementación, sí, claramente tiene que haber un momento esto no es que se va haciendo a como vaya haciendo, sino hay un momento de que se tiene que planear y después la implementación es lo más rápido posible y one shot. No puede quedar estructuras vetustas, digamos, o con un formato pasado, porque si no se convierte en un problema, en un palo en la rueda también. Se vuelve a la vieja práctica. Se vuelve rápidamente a las viejas Sí. prácticas. ¿Hay alguna otra pregunta ahí online? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Si no hay preguntas acá, la verdad que les agradezco, les debo la de Ciber, pero bueno, ahí con Víctor después en algún momento por ahí podemos arreglar. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, nos vemos. Bueno, Muchas gracias.